Da. Spuneți, doamne. Da. Vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în 2 minute n-are cum să zboară, măi, domnișoară. Stați acolo, da? Or veni echipajul. Mi-e frică. Păi de cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică? De el m-a bătut. De el? Cine este persoana? Îl cheamă Lucian, Popescu Lucian Gabriel. Popescu Lucian. Și unde stă acolo? Am zis că Bold, Antoniu Scaracalu, numărul 9. Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, așteptați acolo, va veni cu echipajul în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, da? stați cu mine la telefon, că mi este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba? Este fue el último contacto de la adolescente rumana Alexandra Matsesanu con el servicio de emergencias. Pese a que dijo claramente que temía por su vida y que había sido raptada por un hombre que la tenía cautiva, la respuesta de las autoridades tardó demasiado en llegar. Este caso, que te invitamos a ver hasta el final, generó protestas masivas, destituciones de funcionarios y un juicio que demoró 4 años para ver que se hiciera justicia. El caso de Alexandra Matsesanu. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Alexandra Mihaela Matsesanu nació el 15 de septiembre de 2003 en Caracal, una localidad ubicada en el sur de Rumanía. De su familia solo se sabe que eran personas trabajadoras y que la niña fue criada en un hogar donde se valoraba el esfuerzo y el logro de metas. Según quienes la conocieron, ella representaba la hija ideal para cualquier familia. Tenía buena conducta, buenos modales y un rendimiento académico por encima del promedio. Además, formaba parte de un conjunto de danza folclórica donde no solo aprendió a valorar las expresiones culturales de su país, sino también hizo buenas amistades con las chicas y chicos de la agrupación. La adolescente se graduó del 9º grado con un promedio general superior a 9, y el director del colegio afirmó que, tanto en conducta como en calificaciones, formaba parte del pequeño grupo de alumnos sobresalientes. En 2019 tenía 15 años. Había empezado a cursar sus últimos años de secundaria en la especialidad de Ciencias Sociales y estaba comenzando a aprender guitarra. El miércoles 24 de julio de 2019, Alexandra se encontraba en una aldea llamada Dobrosloveni, y cuando llegó el momento de irse, tuvo que enfrentar un problema serio en Rumanía, que era el mal servicio de transporte colectivo. Tras esperar en vano la llegada de un autobús, no le quedó más opción que aguardar a que apareciera algún conductor amable que la dejara lo más cerca posible de Caracal. A la jovencita no le gustaba subirse a autos de desconocidos, y de hecho, en el colegio ya tenía fama de ser la que siempre decía no a cualquier ofrecimiento de llevarla a casa. Sin embargo, en esta ocasión no había nada más que pudiera hacer. Eso fue lo que se supo de ella. Cuando no llegó a casa, sus familiares de inmediato acudieron a la policía a denunciar la desaparición, pero se tropezaron con la indiferencia de los funcionarios. Los hechos que relataremos a continuación se basan en la reconstrucción de lo ocurrido, tal como fue reflejado en los medios con base en las actas oficiales del caso. Mientras Alexandra esperaba, un hombre mayor y aparentemente confiable se detuvo, ofreció llevarla y ella aceptó.
Pero minutos después de subir al auto, el chofer empezó a golpearla, la sometió y la trasladó a su casa, donde la retuvo en contra de su voluntad para luego seguir atacándola y vulnerar su intimidad repetidas veces. Mientras su familia intentaba encontrarla y la gente del pueblo los acompañaba en su pedido para que la policía actuara, Alexandra luchaba por liberarse del sujeto que la tenía cautiva. Aunque nadie de sus allegados lo sabía, el jueves por la mañana, Alexandra, aterrada pero con mucho coraje y desesperada por salvar su vida, consiguió llamar al número de emergencias 112 en Rumania para pedir ayuda desde un teléfono móvil que encontró en la habitación donde se encontraba cautiva. La primera vez que logró comunicarse fue a las 11:05 de la mañana de aquel 25 de julio, y cuando una operadora le respondió, la joven se identificó y le expresó entre sollozos la situación en la que se encontraba, especificando que estaba confinada en una casa desde el día anterior y pidiendo que por favor se dieran prisa en ayudarla. Luego, dicha operadora le preguntó si había sido forzada a tener sexo sin consentimiento y la chica respondió que sí, afirmando con mucho temor que el hombre que la tenía allí volvería a la habitación y la atacaría una vez más. Además, en medio de la corta conversación, la mujer al otro lado del teléfono le pidió su ubicación, pero la chica no estaba del todo segura, así que primero dijo que se encontraba en Dobro y luego rectificó asegurando que estaba en Caracal, pero no sabía exactamente dónde. Increíblemente, la operadora le mencionó a Alexandra que debía facilitarle una dirección precisa o alguna pista más específica, e incluso le preguntó cómo pensaba que podrían encontrarla si no decía exactamente dónde estaba. La jovencita solo alcanzó a decir que el hombre había llegado y suplicó que por favor fueran rápido a ayudarla. Un minuto después, a las 11:06 de la mañana, logró comunicarse por segunda vez con la línea de emergencias y en esta oportunidad habló con un policía, a quien le informó que había sido raptada por un hombre en un auto de color gris, pero no recordaba la matrícula. También agregó que en el camino le habían vendado los ojos y por eso no lograba identificar con exactitud dónde se encontraba. Sin embargo, recordó haber pasado por una presa y supuso que podría estar en Bolt, un distrito de Caracal. Así siguió, tratando de mantener la calma y proporcionar todos los detalles posibles a la policía para que pudieran ir por ella y rescatarla a la brevedad posible. Entonces, relató también que encontró una tarjeta de visita en la casa con el nombre de Lucian Gabriel Popescu, pero no sabía si ese era el hombre que la tenía retenida. En los siguientes minutos no llegó ninguna ayuda. La chica hizo una tercera llamada a las 11:12 de la mañana, en la que, llorando, le preguntó al oficial si ya se encontraba alguna patrulla policial en camino porque temía que el hombre volviera, y el agente le respondió que se calmara porque un equipo llegaría en unos 2 o 3 minutos. Luego de un par de preguntas más, la chica le suplicó que por favor se quedara en línea con ella. Pero la respuesta del oficial, en un tono considerado por muchos irónico y muy poco empático, fue que no podía hacerlo porque tenía otras llamadas que debía atender. Entonces, aquellos 2 minutos que supuestamente tardaría la patrulla policial en llegar, se convirtieron en más de 12 horas. Ese fue el tiempo que tardaron las autoridades en identificar la casa donde se encontraba la joven, luego de haber investigado 3 lugares equivocados. Fue así como el 26 de julio, a las 2 de la mañana, los agentes arribaron a la vivienda, y pese a que en el interior había una menor de edad cuya vida peligraba, y aunque tenían una orden de registro que los autorizaba a ingresar de inmediato, optaron por esperar 4 horas más. La decisión de esperar a que amaneciera para actuar fue tomada en conjunto por los oficiales asignados al caso y las fuerzas policiales. Esa actuación resultó más controversial todavía cuando se reveló que la ley ni siquiera les exigía tener una orden, tomando en cuenta que se trataba de una urgencia en la cual se le debía dar prioridad a preservar la vida de la persona retenida. El lugar pertenecía a George Dinka, un hombre de 65 años, nacido el 26 de diciembre de 1953 en Caracal, Rumanía,
que se desempeñaba como mecánico y llevaba una vida aparentemente normal. Era conocido en su comunidad y hasta el momento de su aprehensión no tenía antecedentes criminales que lo relacionaran con ningún delito grave. Tras recorrer la vivienda, no encontraron a Alexandra en ningún lugar. Al hacer la búsqueda de evidencias en dicha propiedad, los agentes decidieron detener a George, en vista de que encontraron restos humanos en un barril que habían sido carbonizados, así como algunos accesorios que Alexandra llevaba puestos el día de su desaparición. Pero, por si fuera poco, y para la sorpresa de todos, no fue solo esto lo que hallaron. La policía también encontró los huesos del cadáver de otra chica y presumieron que pertenecían a una joven de 18 años residente de una aldea cercana y que había desaparecido en abril del mismo 2019. George permaneció en prisión provisional por 30 días y durante ese tiempo rindió declaraciones a la policía y a la fiscalía en las cuales reconoció no solo el rapto y posterior ataque que terminó con la vida de Alexandra. También admitió que fue él quien se llevó a la fuerza a Luisa Mihaela Melencu y le puso fin a su existencia. A esta chica supuestamente le pertenecían los otros restos encontrados en su propiedad. Tras estos hallazgos, los padres de Luisa confirmaron que habían denunciado la desaparición de su hija ocurrida en el mes de abril, en condiciones similares a las de Alexandra. En el caso de Luisa, la familia denunció que la investigación policial dejó mucho que desear, pero la policía cubrió sus espaldas asegurando, literalmente, que la joven se había fugado con algún príncipe azul. Luisa estudiaba en una escuela técnica que quedaba distante de su casa, por lo cual, debido a los problemas de falta de transporte colectivo, permanecía toda la semana en la residencia estudiantil del colegio. Según sus profesores, se comportaba bien, asistía a todas sus clases, tenía buenas calificaciones y nunca faltó a dormir ni mintió para obtener permisos de salida. Pero cada vez que terminaba la semana de clases, tenía que esperar, sí o sí, que algún conductor se ofreciera a llevarla al menos una parte del trayecto hacia su hogar. Cuando los medios publicaron la primera nota del estremecedor caso, la historia no solo se masificó, sino que generó una importante jornada de protestas en Rumania. Miles de rumanos salieron a las calles a mostrar su profunda indignación a través de manifestaciones apoyadas con pancartas en las cuales acusaban a las autoridades de incompetentes por no haber respondido a las llamadas de Alexandra de la manera adecuada. Los participantes de la protesta resaltaron que si la policía y la fiscalía hubieran actuado de la forma correcta, Alexandra estaría con vida. Asimismo, pedían que las autoridades se pronunciaran y dieran una explicación en función de su tardía respuesta, acción que ni siquiera los propios entes del gobierno lograban entender. Algunos manifestantes se apostaron frente a la casa de George, mientras un aproximado de 2.000 personas se reunieron en el centro de Bucarest, utilizando consignas como «La corrupción mata» y «Su sangre está en tus manos». Más tarde, muchos de ellos pusieron flores y velas en las afueras de las instalaciones del Ministerio del Interior de la Nación. Luego, los organizadores de estas actividades publicaron un comunicado oficial en el que explicaron que las protestas pacíficas tenían como objetivo reclamar por lo que calificaron como indiferencia y negligencia por parte de quienes debían cuidar a los ciudadanos. Agregaron que esos funcionarios estaban ejerciendo cargos que les daban poder y lamentablemente solo habían demostrado su incompetencia y falta de empatía. Manifestaciones similares se llevaron a cabo en otras ciudades de Rumanía, ya que este caso despertó una gran polémica en el país y tanta era la ira de las personas que solicitaban la suspensión de los responsables por lo ocurrido. En medio del escándalo, un tío de Alexandra llamado Alexandru Cumpănasu, conocido por ser un hombre de negocios y expresentador de un programa de entrevistas televisivas, reveló toda la cadena de actuaciones negligentes alrededor del caso. Señaló que, tras la desaparición forzada, obtuvo información sobre el paradero de su sobrina, que sin duda requería una acción inmediata por parte de las autoridades,
y a razón de esto, la envió sin vacilar a varios funcionarios pidiendo ayuda para su rescate. Incluso confesó haber presentado una petición especial al presidente de la nación para ese entonces, quien, según su testimonio, ignoró la premura y gravedad de lo que estaba ocurriendo y se limitó a responder que iba a analizarlo. Además, el hombre decidió publicar en su cuenta en la red social Facebook la transcripción de las llamadas hechas por Alexandra a la policía, evidenciando así no solo las respuestas de quienes contestaron el teléfono de la línea de emergencias, sino también la acción tardía de las autoridades. Alexandru subrayó que su sobrina era una luchadora y responsabilizó a la policía de la Unidad Especial de Telecomunicaciones que se encontraba a cargo de las llamadas de la línea de emergencias por su negligencia. De acuerdo con un canal privado de televisión que entrevistó personalmente a la oficial que respondió la llamada de Alexandra, la funcionaria aseguró que decidió desconectar la llamada para dar paso al policía que supuestamente iba a ponerse en contacto con ella. Por su parte, el presidente de la nación, a pesar de las declaraciones de Alexandru, criticó duramente a la policía por su accionar, señalándolos como vagos, al mismo tiempo que advirtió ante los medios de comunicación que habría un castigo severo para todos los que consideró incompetentes por no realizar su trabajo cada vez que un ciudadano acudiera a ellos para solicitar su apoyo. Pronto la presión dio sus frutos y el jefe de la Policía Nacional de Rumania fue destituido junto a 3 responsables de la policía local y el prefecto del departamento del condado. Todos fueron acusados de cometer varios errores en relación a las investigaciones llevadas a cabo por las desapariciones de Alexandra y Luisa. Incluso, quien ejercía las funciones de primera ministra en ese momento, dio a conocer la posibilidad de realizar un referéndum con el propósito de establecer penas más severas para los casos de abusadores sexuales, criminales y para quienes tenían ideas retorcidas de intimidad con menores. Por esos mismos días, algunos medios publicaron una declaración oficial de representantes de la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo, la agencia que investigó el caso, en la que se anunció que el ADN de Alexandra había sido identificado en algunas piezas dentales encontradas en el barril que se halló en la casa de George. Ese fue un nuevo motivo de descontento, pues aunque este resultado no era concluyente debido al procedimiento realizado, emitieron un informe oficial dando por válido el resultado y le dijeron a la familia de Alexandra que debía firmarlo. Ellos se negaron rotundamente porque no estaban conformes ni de acuerdo con el resultado del estudio. El 27 de julio, uno de los fiscales a cargo del caso declaró que la adolescente había fallecido a las 2 de la mañana del 25 de julio y que la causa de la defunción fue asfixia provocada por opresión de su cuello. Esta declaración fue toda una sorpresa y no cayó bien en la opinión pública, que exigió una explicación. Se preguntaban cómo determinaron que la ultimaron apretándole el cuello si no se encontró un cuerpo que les permitiera corroborar dicha información más allá de las presuntas piezas dentales y huesos calcinados. En medio de todos esos anuncios de parte de las autoridades, las familias de las 2 jóvenes se enteraron de una coincidencia estremecedora. Se supo que durante la desaparición de Alexandra, su madre recibió algunas llamadas telefónicas provenientes de personas que le aseguraron que su hija estaba bien. De hecho, en una de ellas, un hombre le dijo que la chica se había casado y también que se había ido a trabajar al extranjero. Exactamente lo mismo había pasado con los padres de Luisa, quienes recibieron un par de llamadas, una de ellas de un hombre desconocido, asegurando que la adolescente estaba bien y se había ido con alguien. A raíz de estas revelaciones, se comenzó a generar una matriz de opinión en la que se creía que George tenía algún cómplice. De hecho, los familiares de ambas jóvenes dudaban que este hombre las hubiese atacado y luego incinerado los cuerpos. Y es que lo que realmente sospechaban era que George estaba mintiendo para cubrir una red de trata de personas que lamentablemente se consideraba un fenómeno muy extendido en Rumania en aquellos años. Una de las razones por las cuales la afirmación del hombre fue puesta en duda
se debió a que no parecía estar claro el motivo por el cual no intentó deshacerse del cuerpo de Alexandra inmediatamente y en lugar de eso optó por prender fuego a su cuerpo, un método lento que le tomaría aproximadamente 8 horas. Además, la incineración de un cuerpo humano despide un fuerte y desagradable olor, que se puede percibir fácilmente acompañado de una gran cantidad de humo. Pero al interrogar a los vecinos de George, los testimonios llamaron poderosamente la atención, en vista de que según ellos no escucharon nada fuera de lo normal, ni vieron salir humo de la vivienda, así que la hipótesis no estaba sustentada. También se llegó a creer que los fiscales que trabajaron en el caso de la desaparición de Alexandra retrasaron intencionadamente la revisión de la propiedad de George. Todo lo contrario ocurrió con el fiscal que llevaba la pesquisa del caso de Luisa, quien aseguró haber obtenido imágenes de las cámaras de seguridad en las que se podía identificar claramente el vehículo de este hombre cerca del sitio de la desaparición de Luisa. A pesar de su insistencia, no logró que interrogaran a George. De haberlo escuchado, probablemente la desaparición de Alexandra no habría ocurrido. Del mismo modo, la pesquisa llevada a cabo por la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo fue fuertemente criticada, ya que en lugar de tomar los casos de Alexandra y Luisa como un aislamiento en contra de su voluntad, solo se manejaron como crímenes violentos. Entretanto, el proceso judicial en contra de George avanzaba, con las audiencias previas a la sentencia, y se demoró más de lo previsto, pues en medio ocurrió la emergencia sanitaria mundial, y con ella el confinamiento y los retrasos de la Administración de Justicia. El tribunal a cargo del caso fue objeto de algunas críticas, puesto que rechazó las múltiples solicitudes hechas por los representantes legales de las familias de ambas jóvenes para que se llevaran a cabo algunas investigaciones adicionales y pertinentes a los hechos. Los letrados pidieron hacer lo que llamaron un experimento judicial, con el objetivo de determinar si efectivamente George pudo haber sido capaz de incinerar los cuerpos de las adolescentes como se afirmó. También solicitaron interrogar a testigos considerados claves y posibles cómplices del presunto delito de tráfico de personas con intenciones de explotación sexual. Todo les fue negado. A la par, hubo algunos giros interesantes en el proceso, pues a solicitud de la madre de Alexandra, se decidió investigar a la esposa del acusado por presunta complicidad en los delitos cometidos por su marido. Luego se desestimaron los cargos en contra de la esposa de George, pero no hubo más información al respecto. Al momento de presentar el caso, la fiscalía reveló a los presentes en el tribunal los desesperantes momentos vividos por Alexandra, pues apenas subió al auto de George, se dio cuenta de que las puertas y ventanas no se podían abrir desde el interior, a consecuencia de los cambios realizados por el sujeto, que era mecánico. Estaba en una prisión rodante, en la que pronto fue atada al asiento trasero, mientras su teléfono celular fue arrojado en la vía. Siguiendo con su intervención, el fiscal destacó que los días 24 y 25 de julio de 2019 retuvo a la chica en su domicilio a través de coacción, manifestada por violencia física y verbal. La mantuvo atada a la cama con una cadena y le vendó los ojos con cinta adhesiva, con la que también le ató manos y pies. Indicó que todo eso lo hizo con fines de explotación sexual en beneficio propio, hecho que, según la ley, constituye el delito de trata de menores. Confirmó que fue George quien llamó a la familia para inducir la idea de que había abandonado voluntariamente el territorio de Rumanía, y detalló que al regresar a su domicilio se encontró con Alexandra, que se había logrado desatar las manos y se quitó la cinta adhesiva de los ojos y los labios, pero no había podido liberarse de la cadena que la ataba a la cama. Enfurecido, le dio varios golpes, uno de los cuales fue un puñetazo en la cabeza que la derribó, y mientras yacía en el suelo, le oprimió el cuello con ambas manos hasta que dejó de respirar. Alrededor de la 1 de la tarde, introdujo el cuerpo en el barril ya mencionado para eliminar todo rastro. En cuanto a los restos de Alexandra, se confirmó en el tribunal que las pruebas de ADN realizadas a los huesos encontrados en la casa del hombre determinaron que le pertenecían a la adolescente.
Aunque nuestro caso de hoy lleva el nombre de Alexandra Macenasu, no queremos finalizar sin relatar lo ocurrido con Luisa, que fue tanto o más espeluznante. Según los datos del expediente revelados en el tribunal, estuvo cautiva durante 3 días, en los cuales fue sometida a todo tipo de vejaciones y vulneraciones de la intimidad. Pero esta vez el agresor no fue solo George, sino que hubo un segundo hombre, identificado como Stefan Risipiteanu. Este sujeto llegó sin previo aviso al lugar donde estaba cautiva Luisa y se dio cuenta de las condiciones de indefensión en las cuales estaba. Pero lejos de pelearse con George y alertar a las autoridades, le planteó que lo dejara abusar a él también y que a cambio guardaría silencio por siempre acerca de lo ocurrido. Tras sellar ese pacto infame, procedió a saciar sus bajos instintos. En vista de que Luisa intentaba resistirse, pese a estar atada y sin posibilidades de moverse, George le reclamó por su falta de docilidad y comenzó a golpearla con sus puños. No se detuvo hasta que vio que ya no respiraba. Con respecto a sus restos, el hombre dio varias versiones. En una de ellas dijo que los había arrojado al Danubio, pero la búsqueda allí fue infructuosa. Luego señaló que los restos calcinados estaban en un bosque. Los oficiales fueron con él al sitio y realmente había algunos fragmentos óseos, pero el severo deterioro causado por el fuego y luego la exposición a los cambios climáticos hizo que la tarea de identificación resultara ardua, aunque finalmente fue positiva para el ADN de Luisa. La ansiada audiencia de sentencia se produjo el 23 de septiembre de 2022. George Dinka fue condenado a 30 años de prisión por asesinato, trata de personas y otros delitos relacionados con los casos de Alexandra Matsesanu y Luisa Melencu. Dicha sentencia fue confirmada como definitiva por la Corte el 30 de mayo de 2023. Su cómplice en los atropellos cometidos contra Luisa, Stefan Risipiteanu, fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual. Este caso indudablemente marcó la historia criminal de Rumania, dejando un sinsabor no solo en los familiares de las adolescentes, sino en la opinión pública en general, quienes no dudaron en alzar la voz frente al accionar de las autoridades, marcando así un precedente importante que quedó en la memoria de toda la nación. Ahora que conoces todos los detalles de lo ocurrido, nos gustaría conocer tu opinión. Así que déjanos aquí tus valiosos comentarios. Te esperamos en una próxima Historia Criminal. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.